Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Hernández y me da mucho gusto que nos acompañen esta vez en nuestro programa de contabilidad forense. El día de hoy tenemos un programa muy importante que es el comisario en las sociedades mercantiles. Quédense con nosotros porque también aprenderán junto conmigo. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos aquí a nuestro invitado, el contador Miguel Ríos Rayón. Él es egresado por la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en educación en la Universidad de La Salle, tiene otra maestría en evaluación de inmuebles y maquinaria industrial en el Instituto Tecnológico de la Construcción, está inscrito en el Tribunal de la Ciudad de México y en el Federal como perito evaluador de contabilidad, así como de bienes muebles e inmuebles como obras de arte y joyas. Actualmente se desempeña como coordinador de la firma de peritos de contadores y evaluadores profesionales SADCB. Muchísimas gracias, contador, por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto que esté usted con nosotros y que nos acompañe en este programa. Gracias a ustedes. Entonces, dígame usted, contador, hablando ahorita de esto, por ejemplo, ¿qué es el comisario? Mira, el comisario es una figura que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles y que normalmente es un personaje que está vigilando cada una de las diversas operaciones que realiza la empresa. A lo mejor no cada una, sino las operaciones más importantes que realiza la empresa. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece que las sociedades anónimas deben estar vigiladas por un comisario que debe de ser nombrado por el Consejo de Accionistas o el administrador único, dependiendo del régimen legal que tenga cada una de las empresas. Ah, perfecto. Entonces, dígame, contador, ¿qué funciones que puede desempeñar un comisario en estas empresas? Pues mira, normalmente el comisario es un vigilante y una persona que trata de prever alguna dificultad. Es una persona que debe de tener conocimientos de administración, de contabilidad, de finanzas, de fiscal. Puede ser un contador o no necesariamente, hay ingenieros, hay administradores, hay economistas, o sea, la ley no establece que sea un profesionista en específico quien pueda realizar las funciones de comisario. De hecho, podría ser alguna persona normalmente ajena a la empresa, pero que sí esté bien enterado de cuáles son las actividades más importantes para que las pueda vigilar y pueda rendir un informe a la asamblea de accionistas. Me imagino, contador, que con esto que nos está diciendo, por ejemplo, también hay unas reglas de quienes no pueden ser comisarios en estas empresas. ¿Quiénes no pueden ser comisarios? Pues mira, aunque este es un tema eminentemente más jurídico, más de abogados, la experiencia que yo tengo es que quienes no pueden ser comisarios son aquellas personas que tienen una injerencia directa en la administración y en la dirección de la empresa. Normalmente quienes son comisarios son gente externa, ajena a la misma, que tiene conocimientos del negocio, pero que no tiene tampoco un conflicto de intereses. O sea, que tiene que tener independencia mental para desarrollar esa función. Ah, perfecto. Y entonces, ¿cuáles son las facultades y obligaciones de las funciones de un comisario? Pues mira, entre otras está el hecho de vigilar las operaciones más representativas de la empresa, realizar un informe cada año a la asamblea de accionistas donde él explique de manera general y detallada cuál ha sido el resultado en el desempeño de sus funciones. Se puede auxiliar del auditor externo, puede presentar el dictamen de auditoría para efectos financieros o fiscales,
Obviamente él tiene que estar de acuerdo con lo que el auditor externo haya señalado, pero digamos que ese dictamen le puede servir para apoyarse en el informe que anualmente tiene que presentar a la Asamblea de Accionistas. También está obligado a asistir en todas las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, que convoquen la asamblea para revisar las operaciones de cada una de las empresas. Ah, perfecto. Y entonces, en el tema de compliance, ¿cómo se correlaciona con el tema del comisario? Pues mira, esa es una pregunta muy, muy importante, porque actualmente el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece alguna responsabilidad penal para las empresas, y es por esa razón que se correlaciona con el tema del compliance. Normalmente el auditorio que nos ve, de acuerdo a lo que me platicaste con antelación, pues son gente del medio judicial, peritos y abogados que seguramente están enterados, pero voy a leer un artículo porque pues no me lo sé de memoria, pero es el fundamento legal bajo el cual descansa la figura del compliance. Compliance es un término americano que está acuñado en Estados Unidos, que, vamos a decir, traducido al lenguaje español, se refiere a cumplimiento de ciertas obligaciones, cumplimiento de ciertas responsabilidades. Ya nuestro Código Nacional establece en el 421 lo siguiente, lo leo y ahorita lo explico. Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con excepción de las instituciones estatales, cometa un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica, de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquella, el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de esta, solo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba de responder por el delito cometido. ¿Qué nos está diciendo en pocas palabras este artículo? Que las personas morales, que pueden ser sociedades mercantiles como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones, las diversas formas en que se puede constituir una sociedad, todas ellas están englobadas como personas jurídicas. Y lo que dice este ordenamiento judicial es que si una persona que trabaje para estas empresas, ya sea que actúe de forma personal o en representación de estas personas morales, comete un hecho delictivo, ambas tendrán una responsabilidad penal. Y obviamente este artículo nos remite a un catálogo de diversas actividades que pueden ser sancionadas desde el punto de vista penal, que ya son materia de competencia jurídica para un abogado, que no sería el caso de entrar al detalle, pero que en pocas palabras tiene que ver con el hecho de que existan fraudes o que no haya un debido cumplimiento en el control interno para una sana administración. ¿Qué es lo que ocurre o cómo es que todo esto viene a colación en las leyes? Muy simple. En la experiencia se conoció que muchos delitos, muchos fraudes que se cometían al interior de las empresas eran producto o nacían como consecuencia de una falta de buena organización, de buena administración. Los controles internos que nos enseñan a implementar en las empresas no se llevan a cabo, y eso hace que se creen los espacios, que se creen vacíos que aprovechan las personas que trabajan al interior de la administración para realizar pues a lo mejor algún ilícito, algún fraude, alguna cuestión que esté penada desde el punto de vista jurídico, y esto da como consecuencia que la propia empresa pues da pauta a que esos fraudes
se cometan. Entonces ahorita ya el Código Penal dice, no, bueno, a ver, tu empresa, si no estás debidamente organizada, administrada, si no tienes un personal adecuado, que te implemente un adecuado sistema de control interno para las áreas de cobranzas, de tesorería, de almacén, de cuentas por pagar, de tesorería, etcétera, pues la misma empresa está incurriendo en una responsabilidad. Entonces, el empresario moderno de hoy en día, pues de alguna manera tiene que prever que conforme vaya creciendo el negocio, tiene que invertir en personal que vaya protegiendo los diversos activos de la empresa, las diversas áreas, para que no haya confabulación entre los mismos empleados, entre los gerentes o entre los directores. Yo en la práctica me he encontrado muchos casos de empresas que van creciendo, van invirtiendo en publicidad, en tesorería, en personal para la administración, pero no invierten en comités de auditoría, no invierten en auditoría interna, no invierten en un esquema que hoy se conoce como gobierno corporativo, que seguramente más adelante abordaremos. Entonces eso va creando espacios que la misma empresa es responsable, porque como dice el dicho común, en arca abierta hasta el más justo peca. Y es esto de que si las empresas no se organizan y no prevén procedimientos que eviten un fraude, pues ellas mismas sin querer lo están provocando, y de ahí se desprenden muchos fraudes que ya el código está señalando a las empresas como responsables. Entonces también hay que ver que la empresa pues no esté cayendo en incumplimientos administrativos o por falta de control interno. Perfecto, entonces con esta explicación que usted nos da, digamos que entonces los comités de auditoría pueden suplir al comisario. Pues mira, no sería muy correcto hablar de suplir o de sustituir las funciones del comisario. Yo creo que un comité de auditoría, un comité de gobierno corporativo, cumple funciones distintas, pero ayudan y se complementan con el comisario. Es decir, hazte cuenta que, por ejemplo, en una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria, a lo mejor el comisario puede ser un ingeniero mecánico, alguien que esté en conocimiento de cuestiones de maquinaria, pero al no tener la formación de administrador, de contador, de financiero, de fiscalista, pues recurre a un comité. O sea, el comité puede ejercer funciones de vigilancia, puede ejercer funciones de detectar o prevenir fraudes. La función del comisario no es prevenir o evitar fraudes. Si se llega a dar cuenta en los momentos en que él ejerce esa función, pues lo tiene que hacer saber por escrito, pero no cumple ese objetivo primordial, como lo es el comité de auditoría. El comité de auditoría sí cumple una función preventiva y correctiva al interior de la administración para vigilar las diversas áreas o los diversos departamentos o las funciones que desempeñan los gerentes, los administradores, los directores, el personal staff. Pero digamos que sí son figuras pues normalmente que cumplen funciones y propósitos distintos, pero se complementan uno y otro. Puede haber empresas que únicamente tengan comisario, no comité de auditoría. Puede haber otras sociedades que tengan comité de auditoría y no comisario. Puede haber otras empresas ya de mediano pelo hacia arriba que tengan tanto comité de auditoría, comisario o inclusive hasta gobierno corporativo. Perfecto. Entonces, dígame usted, ¿cuáles son las sanciones a las que se hace acreedor un comisario por el incumplimiento de sus funciones? Pues mira, eso pues entra en la competencia o en la esfera del conocimiento jurídico de un abogado que sería muy bueno que
más adelante tu programa pensara en invitar a un experto abogado pues, corporativos en la materia, pero pues desde mi experiencia yo te puedo decir que un comisario tiene responsabilidad individual, civil y penal en determinado momento. Es decir, es una responsabilidad muy fuerte. Primero, moralmente, alguien que no esté preparado o que no tenga los conocimientos para desarrollar las funciones de comisario, pues estaría faltando éticamente a su compromiso de trabajo de hacer las funciones de vigilante. Ahora, te digo, hoy en la actualidad hay empresas que dicen, bueno, hay economistas, administradores, ingenieros o carreras afines que nombran como comisarios a gente del medio, pero ellos a su vez se apoyan en los auditores internos, en los auditores externos, en los gobiernos corporativos, en los comités de auditoría, en cualquier otro comité de vigilancia, pero pueden incurrir en una responsabilidad civil si no informan de manera oportuna, por lo menos una vez al año, a la Asamblea de Accionistas del desempeño de sus funciones, sobre todo porque además ellos reciben un pago por esa función. O sea, sus emolumentos a veces son cubiertos de manera mensual, trimestral, semestral o anual, pero con independencia de ello, o sea, implica una responsabilidad penal, porque pues un abogado sí podría decir, bueno, pues se le está pagando al comisario y no va a las asambleas, no informa qué es lo que está observando, no informa del debido desempeño de las gerencias o de las direcciones. O sea, hay una responsabilidad como en cualquier otra área de que te contratan como contador, como asesor, pues esperan un resultado por el cual te contratan. Entonces, si tú incurres en un daño moral, en un daño material, pues obviamente un abogado va a buscar la manera de que alguien se responsabilice, que cumpla y pague el daño que ocasionó a la empresa. Entonces no es difícil que el daño moral o económico material se pueda encuadrar en un esquema de tipo penal. Pues sí, porque digamos que él sería el que vigila todas esas operaciones. Entonces, si tiene digamos que ese puesto que se le otorga de comisario, y si no lo hace, pues tendría también sus, ahora sí que... sus implicaciones. Ajá. Bueno, déjame decirte que en ese mismo sentido, en la práctica puedes observar o hemos observado que hay nombramientos de comisario casi de papel, ¿no? Es decir, que de repente crean una sociedad familiar y dicen, no, pues vamos a nombrar al tío, a mi padrino, a mi compadre, a mi amigo, y que él sea el comisario. Las empresas van creciendo, van incurriendo en responsabilidad, y cuando entra un órgano, vamos a decir, jurídico para fincar responsabilidades, pues resulta que el tío o el amigo, el compadre que nombraron como comisario, pues no es avisado de las fechas en que se reúnen los accionistas, no se le dan los informes anuales que proporciona la dirección general, y le pregunta al comisario y dice, no, pues a mí ni me avisaron que yo era el comisario, medio me comentaron, pero nunca me formalizaron nada por escrito, es más, ni siquiera me pagan por esa función. Las responsabilidades penales que establece el actual Código Nacional de Procedimientos Penales no eximen de esa responsabilidad el hecho de que tú no cobres. Ese es otro tema de la cobrada o el honorario que percibes, pero la responsabilidad la incurre desde el momento que está tu nombre ahí agregado. Entonces es muy peligroso nombrar a cualquier persona sin avisarle que es comisario de una empresa porque tiene una función y una responsabilidad. Entonces, mejor que le paguen, que con ese pago pues él realice su función.
Sí se estila mucho en la práctica a veces que el despacho que dictamina para efectos fiscales o financieros también es contratado para que realice la función de comisario, pero normalmente el auditor externo firma por un lado y un socio de la firma que no interviene en la auditoría hace las funciones de comisario. Hay un código de ética en el caso de la Contaduría Pública que sí establece una división en ese tipo de trabajos y puede haber un conflicto de intereses cuando el mismo auditor externo es el comisario. Okay. Porque el código de ética sí habla de una delimitación de funciones separadas. Pero puede ser que en la misma firma haya otro socio que de manera independiente realice las funciones de comisario y el otro socio dictamine para efectos financieros, pues ahí no hay ningún problema. Perfecto. Y dígame, contador, ¿cuánto tiempo dura el nombramiento de un comisario en una sociedad mercantil? Pues otra vez entramos al tema de la competencia jurídica de los abogados, pero que yo recuerde no hay... Mira, las sociedades mercantiles pueden durar hasta 99 años, si no se estipula una cláusula en contrario. Y no recuerdo que la ley establezca un término en la función del desempeño de las funciones del comisario. Yo creo que podría ser de forma indefinida. Lo que sí hay que, en el caso de que se revoque ese nombramiento, hay que avisarle por escrito, con debida anticipación, para que renuncie al cargo o se liquiden sus emolumentos y se nombre un nuevo comisario. O lo que es más, fíjate que en la práctica hay veces que dependiendo del volumen y tamaño de la empresa, puede haber más de un comisario. Okay. Entonces eso, por ejemplo, llega a ser novedoso porque puede haber 2 o 3 comisarios, cada uno pues con funciones muy específicas. A lo mejor un comisario dedicado a la vigilancia de la operación, otro comisario para vigilar la administración y otro para vigilar pues a los dos. O sea, hay modalidades diversas, pero como no hay límites ni en número ni en designar una persona en específico de alguna carrera en especial, pues está muy abierto. Entonces, así como usted está diciendo, dejamos bien definido, porque el tiempo se nos acorta, ¿cuáles son los requisitos que entonces debe de reunir un candidato a comisario? Pues yo pienso que pues el principal requisito yo diría que sea el conocimiento mínimo de ciertas áreas en la organización de una empresa, como podría ser conocimientos de administración, de finanzas, de contabilidad, de cuestiones tributarias, cuestiones financieras y pues el desarrollo de negocios principalmente, claro, ¿no? Y que no tenga un conflicto de intereses en esta sociedad, ¿verdad? De acuerdo. Perfecto, contador, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Y contador, si alguien quisiera alguna consulta, ¿en dónde lo pueden localizar? Con mucho gusto. Pues los teléfonos de mi firma convencionales es el 5510 0874, también el 55 21 33 23, y en mi celular en horas hábiles también sin problemas 55 54 37 59 43. Estamos en la colonia Jardín Balbuena y pueden agendar una visita con nosotros de manera anticipada. Claro, y aquí también si necesitan algún avalúo de patentes, marcas, o sea, usted nos puede apoyar con todo eso, ¿verdad? Sí, mi práctica judicial está en áreas del peritaje contable, de evaluación de inmuebles e inmuebles, y yo les digo a los abogados de repente que yo les evalúo desde un clavo hasta un barco, un avión, una nave espacial de la NASA. Con todo gusto nosotros se las evaluamos. Claro que sí, contador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, querido auditorio, por habernos acompañado esta vez. Espero que este programa haya sido de suma importancia para ustedes y de gran conocimiento. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias por la invitación.